Muy buenas noches, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Mi saludo también al pueblo ecuatoriano. Primero quiero empezar valorando la posición que ha tenido esta Asamblea Nacional, a diferencia de lo que sucedió en octubre del 2019, mientras los muertos se contaban por decenas. En el 2019, la Asamblea Nacional le daba la espalda al país. Hoy yo debo valorar la posición democrática de esta Asamblea frente a lo que está ocurriendo en un escenario complejo, difícil, pero sin lugar a duda el escenario es distinto, porque esta Asamblea ha sesionado hoy, ha sesionado toda la semana mientras se llevó adelante una serie de movilizaciones y manifestaciones en el país. Rescato, digamos, ese espíritu o ese talante democrático, porque cuando hay estas crisis internas, cuando hay estas graves conmociones internas y crisis políticas, lo último que tienen que cerrarse son los parlamentos en el mundo. Y esta es una decisión importante. Yo no sé si con la señora Yori al frente hubiésemos tenido esta posibilidad de estar debatiendo el día de hoy. No puedo dejar de solidarizarme, señor presidente, colegas asambleístas, con los más de 5 fallecidos, más de 332 heridos entre manifestantes y también y policías y la fuerza pública. Nosotros en ningún momento vamos a ser parte de la violencia, ni tampoco la vamos a aceptar. Venga de donde venga, señor presidente y colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Peor aún, si es que la violencia es desde el Estado hacia los manifestantes, con todas las capacidades que tiene el Estado y la fuerza pública. Y también les pido a los manifestantes, a las autoridades locales incluso, conozco de una grave problemática aquí en la ciudad de Cuenca con respecto a la posibilidad de dotar de oxígeno en los hospitales, medicinas en los hospitales. Creo que ahí hay que habilitar los mecanismos necesarios, los canales necesarios, los corredores humanitarios que permitan la dotación de medicinas, de insumos, de alimentos en las diferentes ciudades del país. Yo creo que eso es lo más sensato en medio de lo que hoy estamos viviendo, porque la legítima protesta social no puede poner en riesgo sobre todo la vida de otros seres humanos. Lamento, presidente, la falta de comparecencia del presidente Guillermo Lasso a esta sesión, porque la ley orgánica de la función legislativa y el 130 es claro, sobre todo la ley orgánica. En el artículo 51 establece la presencia del presidente de la República, no del delegado, no de los chasquis, sino del presidente de la República para que le rinda cuentas al país, pero sobre todo para que le haga frente a este proceso que ha sido instaurado, digamos, conforme lo que establecen los parámetros y los preceptos constitucionales. Ya que estamos debatiendo sobre la salida planteada por el artículo 130, algunos sectores políticos y sociales seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo llegamos hasta este punto? ¿Por qué llegamos a este punto? Y las respuestas son de lo más variadas. Yo he visto inclusive respuestas desde el propio gobierno, de diferentes sectores políticos aquí en esta asamblea, que la culpa es de ISA. No, no, la culpa es del narcotráfico, dicen por ahí. No, la culpa es de los indígenas. La culpa es del correísmo, para variar. ¿No será que la culpa más bien es de la prefecta y de los alcaldes? Yo creo que todos aquí en este parlamento hemos coincidido. Todos hemos coincidido que aquí hay un responsable, que es el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sus propios asambleístas acaban de decir que no han dado de manera oportuna las soluciones a esta difícil situación que estamos viviendo, que ha faltado una serie de políticas públicas, que ha faltado el acercamiento. Sus propios asambleístas lo reconocen. No se diga a los asambleístas de otras fuerzas y bancadas políticas. Entonces, me parece que hay algunos sectores del gobierno que siguen esa burbuja, y aquí no se trata de dividir el país, señor presidente, entre buenos y malos, entre los indígenas y los ciudadanos de bien, como les dicen. Aquí no se trata de dividir el país entre ISA o de polarizar entre ISA y Lazo, entre los correístas y los anticorreístas. No. El tema de fondo, presidente y colegas asambleístas, es el Estado frente a las desigualdades. El Estado frente a las desigualdades. Eso ha generado y ha detonado los conflictos sociales.
que hoy estamos viviendo. Porque han existido una serie de políticas erráticas, erróneas por parte del presidente Guillermo Lasso, la implementación de políticas fondomonetaristas. El 30% de la población tiene desnutrición infantil, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo, presidente, compañeros. El 40% de la población está entre la pobreza y la pobreza extrema. Y creo que el gobierno tampoco no ha hecho un papel sensible a los pedidos de los diferentes sectores, inclusive a los sectores del núcleo cercano al presidente Lasso, de las banderas blancas, como dice. Todos esos sectores coinciden en una sola palabra, la palabra paz. Pero creo que tampoco no hemos entendido cuál es la dimensión de la palabra paz. Porque la palabra paz no es la ausencia de guerra, es entender que no podemos tener paz, que jamás vamos a tener paz si se incrementa el número de niños en las calles, pidiendo en las calles, en las esquinas. No vamos a poder tener paz si el 50% de la población gana menos de $500, presidente, cuando la canasta básica supera los 700. ¿Cómo vamos a tener paz si existen masacres en las cárceles? Si el 70% de la gente pobre está precisamente en el campesinado, en la parte rural. Entonces, yo creo que hay que entender la dimensión de la palabra paz, inclusive en los distintos sectores que hoy han salido a las calles a manifestarse, del un lado o del otro. Y estos problemas yo entiendo que no se solucionan de la noche a la mañana. Lo grave es que el presidente Lasso y el antecesor, el señor Moreno, agudizaron la problemática. Agudizaron y hoy tenemos un detonante social en las calles muy grave. Al final del día, lo que ocasionan estos conflictos es la falta de efectividad del Estado ante las desigualdades sociales. Ese es el problema de fondo. Y por eso estamos aquí. Déjeme decirle que tampoco las palabras del presidente ni de otros líderes locales tampoco ayudan. Cuando mencionan despectivamente que los indígenas regresen a sus territorios, dice el presidente Lasso. O peor aún, que regresen al páramo, dice algún líder local. Sentando por delante que los sectores rurales, los sectores campesinos son vagos. Y veo y noto, presidente, una serie de sesgos clasistas, racistas, que lo único que hace es polarizar, dividir y agudizar esta problemática. Pero sobre todo un profundo desconocimiento de la historia del Ecuador y de la propia América Latina, sin saber que quizás aquí en Cuenca, en Quito, existían culturas milenarias, antes incluso de la llegada de los españoles y antes de la conquista. Es reconocer que hace 500 años en Quito estaban los pueblos Cayambi, los panzaleos, los purulá, los yumbos. En Guayaquil estaban los huancavilcas, los punaes. En mi ciudad, estaban los cañaris, estaban luego los incas, precisamente donde que se asientan hoy las ciudades. Entonces, cuando escucho, digamos, esos criterios de que regresen al páramo, ¿no será que nos debemos poner a pensar si es que no estamos equivocados y quiénes somos los extraños? Aquí quizás no somos nosotros y no los indígenas que hoy el pueblo indígena se está movilizando y se está manifestando en las calles. Lo dejo para la reflexión, colegas asambleístas, y al pueblo ecuatoriano. He escuchado también con respeto las intervenciones de los colegas asambleístas y con asombro algunas. Cuando planteamos hace una semana algunas salidas, cuando estábamos en el día 8, presidente, planteamos algunas salidas, 3 mecanismos que lo planteaban. Primero, el diálogo, mecanismo fundamental para la solución de este tipo de conflictos. El segundo, el 148 de la Constitución, que le permite al presidente de la República ir a una muerte cruzada, adelantar elecciones. Y el tercer mecanismo, el 130. Hoy estamos en el día 14 y estamos aplicando precisamente un mecanismo plenamente constitucional, presidente. Y aquí no puede haber un doble discurso. Por un lado, el presidente de la República, cuando está en algunas entrevistas, y le doy las fechas de las entrevistas, 7 de septiembre del 2021 en RTS, 15 de marzo del 2022 en la SECOM, 29 de abril del 2022 en Ecotel TV. El presidente Guillermo Lasso decía, aquí tengo, y solo necesito un esfero para ir a una muerte cruzada, amenazando a la Asamblea Nacional, amenazando disolver la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué salieron a decir los sectores políticos y los diferentes medios de comunicación? Bravo el demócrata, bravo el demócrata. Pero cuando nosotros queremos aplicar
un mecanismo similar, que es llevar al 130 de la Constitución, adelantar elecciones, entonces ahí sí nos dicen, no, ustedes son los golpistas y conspiradores. ¿Cómo se puede tener ese doble discurso, ese doble rasero, si son dos mecanismos perfectamente constitucionales para poder salir ante esta grave crisis que estamos viviendo, en vista de que no han tenido el talante para poder aplicar el primer mecanismo que siempre los dijimos, día 8, diálogo, diálogo frontal, no diálogo y te meto preso, no diálogo y te bombardeo, no diálogo y me cojo la Casa de la Cultura, no diálogo y militarizo la Asamblea. No, ese no es el mecanismo porque han agudizado la crisis. Estamos en el día 14. La gente no aguanta más. No aguanta más el bloqueo, no aguanta más las diferentes circunstancias difíciles que estamos viviendo. Por eso hemos llevado adelante este mecanismo que es el 130. Y este mecanismo, el 130, creo que ha generado ya alguna serie de triunfos, lo diría yo, triunfos para el pueblo ecuatoriano, ni siquiera para nosotros, triunfos para el país. Este mecanismo ha posibilitado, por ejemplo, pasar del combate sangriento en las calles al debate político, en la asamblea, en los mecanismos que están establecidos en la Constitución, en la institucionalidad, en buena hora. Las últimas horas han bajado el nivel de enfrentamientos, el nivel de tensiones. Y si es que este mecanismo evita la muerte de una sola persona de aquí en adelante, en buena hora. O sea, ha valido la pena, presidente. Pero también, cuando nosotros planteamos el 130, ha logrado derogar un estado de excepción. Esa ya es una victoria. Esa es una victoria para el país porque hemos visto un estado represor, represor de la peor forma, de la peor forma. Y quizás este mecanismo también ha logrado algo milagroso, curar del COVID al presidente para que esté listo para el diálogo en tan corto tiempo, en buena hora por el país. ¿Por qué? Porque permite acercar las posiciones. Lo que no ha logrado, presidente, este mecanismo aún, porque depende de la voluntad de los 137 asambleístas, es superar la crisis política y la grave conmoción interna que todavía se mantiene. Más allá de que se haya retirado el estado de excepción, es evidente. Llevamos 14 días de movilizaciones. Hay una serie de demandas populares sociales que no han sido atendidas. Y nosotros lo que hemos hecho es invocar a un legítimo mecanismo constitucional, darle una salida, una luz al final del túnel, buscar la pacificación del país y recomponernos como nación. Se plantea una salida democrática, con votos, no con balas, con votos, presidente. Aquí hacemos el llamado a los verdaderos demócratas, a aquellos que decían que eran demócratas radicales, a validar esta histórica sesión, esta histórica decisión que va a tomar la Asamblea Nacional a través de qué mecanismo. El mecanismo de las urnas, que el voto popular sea el que se imponga. Es una forma de marcar la diferencia entre una asamblea del 6% o una asamblea de cara a las necesidades del pueblo. Una asamblea del 6% o una asamblea que busque mecanismos democráticos. Eso es lo que está en juego. A veces resulta paradójico y aquí este mensaje es para aquellos discursos de aquellos asambleístas demócratas, se decían, demócratas, los demócratas cristianos y los demócratas izquierdistas o radicales. Cuando nosotros planteamos este mecanismo, ¿qué mejor forma de buscar una salida a través de las urnas, a través de vías democráticas, señor presidente? Es a veces paradójico. Resulta que esos demócratas, los demócratas cristianos y los demócratas de izquierda, hoy resulta que no quieren avanzar en un mecanismo para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas. Y a nosotros, que nos dicen golpistas, que estamos poniendo o devolviendo nuestro cargo para que el pueblo ecuatoriano lo valide en las urnas, presidente. Son las paradojas que a veces no se entienden. Y termino, presidente, haciendo una reflexión con respecto al mecanismo que hemos planteado. La aplicación del 130 pone por delante al presidente de la República, pero también a toda la clase política del país, presidente, a toda la clase política, incluyendo a los correístas, para los que dicen que tienen alguna animadversión contra los correístas. Nosotros también nos vamos, todos nos vamos. Yo no sé por qué les preocupa. Si al final del día es el mandante, el soberano, el pueblo ecuatoriano, en 90 días, el que tiene que validar, el que tendrá la posibilidad también de reelegirle si es que el presidente Lasso se presenta,
y de reelegirles a los que quieran presentarse. Yo personalmente no lo haré, pero es el mandante, el soberano, el pueblo ecuatoriano, el que va a definir en las urnas. Es el pueblo el dueño de su destino, no los políticos, es el pueblo a través de las urnas, a través de los mecanismos democráticos que están consagrados en el artículo 130 de la Constitución, señor presidente. Muchas gracias.